Congreso, en el caso de todos los territorios provinciales de España, y en el Senado en todos aquellos territorios, con la excepción de los territorios insulares, como sabemos, Canarias y las Islas Baleares, que en este caso en el Senado la circunscripción va a ser la isla, pero en todos los demás, en el Senado pues son circunscripción electoral y en el Congreso lo son en todo caso. Por lo tanto, sin reformar la Constitución, la circunscripción siempre va a ser la provincia. Si se reformase la Constitución, pues podría establecerse otro tipo de circunscripción. Bien, en tercer lugar, la Constitución garantiza los gobiernos autónomos de las islas. En las Islas Canarias se llaman cabildos insulares y son elegidos por sufragio universal, libre, directo. Perdón, un punto que me quedaba de las diputaciones provinciales. Es cómo se eligen los diputados provinciales, que esto es importante. Esto está en la ley orgánica del régimen electoral general y es una elección indirecta, es decir, los ciudadanos no eligen directamente a los diputados provinciales, sino que eligen a los concejales de sus municipios. Y entre los concejales, por un sistema que ahora no vamos a detallar, pero en fin, hay una división de las provincias en función de, vamos a decir, comarcas o partidos judiciales, para ser más exactos, y entre los concejales electos en función de los distintos grupos políticos y de los votos o vamos a decir, del número de concejales conseguidos por cada una de las candidaturas en cada uno de estos territorios infraprovinciales, en función de la importancia y por tanto en función indirecta, pero indirecta, del voto electoral, entre todos estos, en cada uno de estos territorios, de estos partidos, van a ser elegidos un número de diputados provinciales. Se determina cuántos corresponden a cada una de las candidaturas y una vez determinados cuántos corresponden a cada una de las candidaturas, pues estas candidaturas eligen entre los propios concejales quienes van a ejercer la función de diputados provinciales. Y luego, entre los propios diputados provinciales, por mayoría absoluta, y en primera votación y en su defecto en segunda votación por mayoría simple, eligen al presidente de la Diputación. Bien, esto está más detallado en la ley orgánica del régimen electoral general y sería un poquito más complejo, pero de una manera resumida lo que nos interesa saber es esto. Los diputados provinciales no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino que son elegidos por los concejales de cada uno de los territorios en los cuales se va a dividir la provincia a estos efectos de la elección de la Diputación provincial. Y luego entre los concejales eligen diputados provinciales y entre diputados provinciales eligen al presidente de la Diputación. Ahora ya sí, pasamos a las islas. Las islas solamente en el territorio español son las Islas Baleares y las Islas Canarias, y ambas tienen reconocido constitucionalmente la autonomía de su gobierno insular. Digamos que en las islas el gobierno autónomo de ámbito local, más allá de los municipios, que por supuesto también existen, van a ser los gobiernos insulares. En Canarias se llaman cabildos, son cabildos insulares y son elegidos tradicionalmente por sufragio universal, libre, directo y secreto de los propios ciudadanos. Es decir, a diferencia de las diputaciones que son elegidas por los concejales, aquí en los cabildos insulares los ciudadanos eligen a los concejales municipales y también a los miembros de los cabildos insulares. En Baleares, aunque hasta una reforma del Estatuto de Autonomía todavía los consejos insulares, que es el nombre que tiene, a diferencia de Canarias que son cabildos insulares, en Baleares se llaman consejos insulares y, como digo, anteriormente eran los mismos diputados que se elegían para la Asamblea Regional de las Islas Baleares, para el Parlamento, pero a partir de una reforma posterior, que es del Estatuto de Autonomía, que es del año 2007, si no me equivoco, ahora los propios miembros de los consejos insulares de cada una de las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza, van a ser elegidos directamente también por los vecinos, por los propios ciudadanos, exactamente igual que los municipios, exactamente igual que en el caso de las Islas Canarias. La única excepción es Formentera, que no lo he mencionado antes porque lo de Formentera solo tiene un municipio, entonces el municipio de Formentera coincide, si queremos, con el Consejo
insular. Vamos, para cerrar un poquito el esquema, apuntarlo aquí, es decir, Canarias, los cabildos, y Baleares, los consejos. Las peculiaridades, tanto en una como en otra, el resumen, es que en la situación actual, consejos. En la situación actual, estos son elegidos directamente por los ciudadanos, a diferencia de las diputaciones provinciales, que son elegidas por los ciudadanos indirectamente, es decir, no son los diputados elegidos por los ciudadanos, sino elegidos por los concejales, que son los que en su momento fueron elegidos por los ciudadanos. Y para terminar, en lo que tiene que ver con la organización, pues tendríamos otras entidades locales, que como ya hemos dicho, pueden existir, pero no están constitucionalmente garantizadas, y que serían, en su caso, las comarcas. Aquí la regulación no va a venir, no viene en la Constitución, ni tampoco propiamente, bueno, hay algunas pautas en la ley de bases de régimen local, pero algunos aspectos, digamos, mínimos, pero luego van a ser las legislaciones autonómicas las que pueden establecer la existencia, en su caso, de comarcas. También pueden existir áreas metropolitanas, que no son lo mismo que comarcas, sino cuando existe una ciudad más grande y alrededor de esta ciudad pues existen otros municipios con los cuales existen una serie de vínculos y es necesario o se considera conveniente establecer algún tipo de servicios comunes de transporte o del ámbito que sea, entonces se crea el área metropolitana. Y también, según la ley de bases de régimen local, aunque hemos visto que la Constitución solo nos habla de agrupación de municipios, pero también, según la ley de bases de régimen local, pueden existir entidades inframunicipales. Esto puede ser en grandes municipios en los que se establezcan gobiernos o entidades, por lo menos, de ámbito inferior a la municipal, pero también en municipios muy dispersos, no porque tengan grandísima población, sino porque sean muy dispersos, como sucede a veces en el norte, en Galicia, en Asturias, en los cuales el concejo tiene una gran cantidad de entidades y luego se establece eso que se llama parroquias, ¿no? Las parroquias pues son entidades inframunicipales que pueden tener pues también pues algún ámbito de autonomía o de capacidad por lo menos de gestión. Eso en la parte de organización. En la parte de régimen económico solamente hay que mencionar en todos los casos, es decir, todas las entidades dotadas de autonomía, que la Constitución en el artículo 142, que antes hemos leído, nos dice las haciendas, o sea, nos establece que las haciendas locales han de disponer de medios suficientes para el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento les otorga. Las fuentes de financiación de las haciendas locales pueden ser tributos propios, participación en tributos del Estado o participación en tributos de las comunidades autónomas. Y la regulación actualmente pues está en el Real Decreto Legislativo 2/2004, que antes mencionamos, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de haciendas locales. Por poner un ejemplo que más o menos todos conocemos, pues tenemos como impuestos municipales, que son impuestos regulados en las leyes estatales, pero que luego la recaudación va a ir a la financiación de las entidades locales, pues el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto de actividades económicas o las llamadas plusvalías, que ahora están un poco en cuestión porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia reciente referida a las haciendas locales de Guipúzcoa, pero que pues eventualmente se va a extender casi con seguridad a la impugnación que existe para todas las entidades locales del Estado, pues ha cuestionado la posibilidad de que se pueda tributar por ese impuesto de plusvalía cuando la plusvalía realmente no se ha producido, es decir, cuando no hay un incremento de la capacidad económica, es decir, cuando en el momento de la transmisión o de la venta de un inmueble, este no ha ampliado su valor respecto al momento de la adquisición, sino que antes, al contrario, ha perdido valor. Ahí no tenemos una plusvalía. Un comentario sobre uno de los impuestos que tradicionalmente han formado parte de esa regulación. Hay que decir que estos impuestos no los regulan las entidades locales, los municipios o las provincias en su caso, con absoluta autonomía, sino que los regula el Estado a través de una ley, y luego hay un margen, eso sí, de autonomía donde las entidades locales pues, pueden establecer en su caso pues normalmente el ámbito concreto de las tarifas, que a veces
según algunas opiniones críticas, es demasiada autonomía porque esa posibilidad de establecer las tarifas puede variar enormemente, ¿no? en algún tipo de impuestos, ¿no? Bueno, y por último, una referencia breve a las competencias. Prácticamente nos vamos a remitir a la ley porque esto ya no es una materia propiamente constitucional. Las competencias de los municipios, de las provincias y de las islas. En cuanto a las competencias municipales, están reguladas en el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local, con una cláusula general que nos dice promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Eso en el artículo 25. No vamos a leer todos los artículos de la Ley de Bases del Régimen Local, sino que nos vamos básicamente a remitir. En el artículo 26 se nos habla de unas competencias obligatorias o mínimas, es decir, que todos los municipios tienen que llevar a cabo esas competencias. Estas competencias van a depender de la población de los municipios. En los municipios más pequeños pues son muy básicas y en los municipios más grandes pues van aumentando. En los municipios de menos de 5.000 habitantes pues nos habla de parques, biblioteca. En todos los municipios con independencia de la población, pues cuestiones básicas como alumbrado público, cementerio, limpieza, recogida de residuos, agua potable, etcétera, etcétera. Alcantarillado, pavimentación. En los municipios de más de 5.000 pues se añaden estas que he mencionado. En los de más de 20.000 ahí vamos subiendo el ámbito de competencias obligatorias, como digo, es decir, que se tienen que asumir necesariamente: protección civil, extinción de incendios, instalaciones deportivas. Ya en más de 50.000 habitantes se introduce, por ejemplo, el transporte colectivo urbano de viajeros. Y luego el artículo 27 de la Ley de Bases del Régimen Local permite que además se puedan asumir otras por delegación del Estado, de las comunidades autónomas o de otras entidades locales, en los que serían obviamente las diputaciones, en los municipios. En cuanto a las competencias de las provincias y de las diputaciones provinciales, pues básicamente están en el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local. Básicamente son competencias de apoyo y de relación entre los municipios: coordinación de servicios municipales, asistencia y cooperación jurídica, técnica, económica al municipio. Por eso muchas veces este debate que, como antes hemos mencionado, existe sobre la necesidad o la conveniencia de mantener las diputaciones provinciales o suprimirlas, o por lo menos, como digo, mantener o suprimir la garantía constitucional de las diputaciones provinciales, porque si se eliminase esa garantía constitucional no quiere decir que tuvieran que desaparecer todas, sino que podría quedar ya a la competencia de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas donde la estructura provincial y los propios gobiernos provinciales tienen una tradición y un arraigo grandísimo, pero en otras muchísimo menor. Pero esto, como digo, la necesidad de las diputaciones provinciales difícilmente se valora en las ciudades más importantes, en las ciudades de mayor población, donde verdaderamente el juego de las diputaciones es grande, es en los municipios muy pequeños. Algunos dicen, bueno, pero esto lo podría llevar a cabo las comunidades autónomas, pero en comunidades autónomas muy extensas esto también parece un poco difícil, ¿no? Es decir, que la propia comunidad autónoma pudiera asumir esta función de coordinación, de servicios, de apoyo, de relación entre los municipios, incluso de prestación de servicios supramunicipales, ¿no? Bueno, como digo, claro que en algunos casos podría llevarse a cabo, en otros parece un poco más difícil, ¿no? Entonces no hay que pensar, no hay que generalizar y decir, bueno, las diputaciones provinciales pues no van a tener unas funciones importantes o no hacen nada, o todo esto lo podrían asumir otras entidades. No, en algunos lugares, y desde luego quienes conozcan poblaciones o municipios muy aislados y de muy poca población, pues en comunidades obviamente pluriprovinciales, porque en las uniprovinciales pues esto lo va a asumir, ahí sí, necesariamente la comunidad autónoma, pero en comunidades muy extensas y pluriprovinciales, ahí es donde el papel de la Diputación puede ser más importante. Bien, pues estas serían básicamente, como digo, las competencias de las diputaciones, también competencias de enlace entre los municipios de su territorio y otras administraciones superiores, y pueden asumir competencias delegadas de las comunidades autónomas y la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por delegación de estas comunidades. En el caso de las islas, pues la situación es muy similar, no vamos a profundizar en su examen, y en el caso de otras entidades supramunicipales como pueden ser las comarcas, etcétera, bueno, pues también están en la misma línea. Lo que pasa es que allí donde existen tanto comarcas como provincias, porque provincias tienen que existir de todas maneras, pues entonces aparece el tema de la coordinación o de la
delimitación, los perfiles del ámbito de las competencias propias de las diputaciones provinciales y los de las comarcas, ¿no? de las propias comarcas. Esto, como es lógico, puede plantear algunas dificultades porque aunque es obvio que de allí donde existen las comarcas están asumiendo competencias que si no existieran serían propias de las diputaciones provinciales, dicho de alguna manera, le están quitando competencias a las diputaciones provinciales. Esto es posible en términos constitucionales porque hemos visto que la propia Constitución prevé la existencia posible de otras entidades supramunicipales, pero también es cierto que existe un límite mínimo, ¿no? Existe un ámbito, un núcleo de competencias provinciales que, como ya dijimos en aquella sentencia del Tribunal Constitucional y en otras posteriores, se han venido estableciendo que son aquellas necesarias para garantizar la propia existencia de la Diputación Provincial, ¿no? de ese gobierno provincial y su propia autonomía financiera. Entonces, obviamente, ahí es donde hoy existen tanto provincias como comarcas, que sumamos a los municipios y luego sumamos a las comunidades autónomas y luego al Estado y luego a la Unión Europea, pues estamos hablando de hasta 5 niveles de asunción de competencias que implican, pues como es obvio, una mayor complejidad en su organización, en su delimitación y una mayor coordinación entre todas estas entidades. Bien, esta lección pues lo hemos tratado de esta manera porque estamos en un curso o en unas exposiciones de derecho constitucional y aunque la materia de la autonomía municipal, de la administración local es amplísima, podríamos tener cursos monográficos, pero excedería de lo que es el ámbito constitucional. Aquí nos hemos quedado, como siempre hacemos, con los fundamentos constitucionales de la materia y bueno, con una referencia básica a cuál es la regulación legal, con mención de los preceptos de esta que van a servir de desarrollo esencial de la Constitución. Y con esto pues sería suficiente para la lección.